Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo con la columna semanal Contrapunto. Y esta vez la columna se titula Una verdad que no está oculta. No tienes por qué estar interesado en lo que suceda en otra parte del mundo. Pero cuando el galón de gasolina pasa de los $4, el gas sube y no te alcanza para cubrir los gastos, lo que ganas, entonces te preguntarás qué sucede. Y no faltarán los políticos locales prestos a decirte es culpa del gobierno. Mienten, pero ellos tratan de ganar tu simpatía. ¿Sabías que el provocar guerras, desestabilización en países y regiones productoras de petróleo es la causa de que el dinero no alcance? Pues esta es una verdad irrefutable. La guerra pone en riesgo la producción del petróleo, su distribución, transporte. Es posible que se genere desabastecimiento. La demanda puede pasar a la producción y habrá quienes estén dispuestos a pagar más para no sufrir el desabastecimiento. Además de que los costos de transporte marítimo y terrestre van a aumentar de precio. Es algo que no puedes evitar. Por supuesto, esta cadena de alza de precios al final afecta a los abonos, por lo tanto subirá el precio de los alimentos. Va a aumentar el precio del transporte de las materias primas. Va a aumentar el costo de energía de la fábrica. El producto terminado va a ser más caro. Al final, el único perdedor eres tú. Nosotros, los de a pie, los ciudadanos. Pero no debes olvidar que si bien la mayoría perdemos, hay quienes ganan. ¿Y quiénes ganan? Pues para generar un conflicto bélico necesitas vender armas. Para vender armas tienes una banca central que financia la venta de armas. Y para que estas cosas ocurran, estas empresas con sus ganancias pagan a políticos corruptos para generar este tipo de guerras y conflictos. Muy pocos son los que ganan. El Salvador no tiene la capacidad de generar este tipo de guerras o conflictos. Lo tienen grandes potencias como Estados Unidos, China y la Federación Rusa. Y si tienes cuidado de revisar la historia, yo recién publico un libro que titulo 80s.
Esa es una novela histórica en la que se relatan muchos de los conflictos militares que se desarrollaron desde el 79 hasta el 89, cuando cae la cortina de hierro. Curiosamente, China y Rusia, desde los años 80 hasta la fecha, no habían iniciado ningún conflicto militar. Las economías china y rusa, según la historia, arrojan saldos positivos. La de Estados Unidos está en saldo rojo. Su deuda sobrepasa los 30.000 millones de dólares. El nivel de vida de sus ciudadanos va a la baja. Estados Unidos, en este periodo de más de 30 años, ha generado un sinnúmero de conflictos, despilfarrando, como lo hace desde la guerra de Vietnam, el dinero de sus contribuyentes. Y la historia no registra que Estados Unidos participó en la guerra Tormenta del Desierto, participó en la Primavera Árabe, participó en la división de Yugoslavia, Checoslovaquia, innumerables conflictos en África, en Medio Oriente, y actualmente lo hace en Ucrania. Y para esto necesita ocupar grandes cantidades de dinero que no tiene, porque el aporte de los contribuyentes norteamericanos no es suficiente para generar estas innumerables guerras. Pero Estados Unidos tiene un sistema que le permite producir más billetes, y es la Reserva Federal la que da la orden para invertir billetes cuando el gobierno no puede pagar. Esos billetes emitidos se convierten en deuda del gobierno norteamericano hacia la Reserva Federal. Debes entender que la Reserva Federal en los Estados Unidos no es un banco central que pertenece al gobierno como en El Salvador. La Reserva Federal en Estados Unidos está compuesta por 12 bancos privados. O sea, que la deuda que Estados Unidos contrae es con bancos privados. Y si el gobierno contrae deuda, ¿quién la debe? Sus ciudadanos. Interesante. El gobierno necesita dinero, los bancos privados lo imprimen, se lo prestan al gobierno, invierten en la guerra, en desestabilizar, los precios se van para arriba. ¿Y quién paga? El pueblo. Ahora, si tú llegas a dejar de pagar la cuota de tu casa, el banco te la quita. En cambio, en el 2008, cuando se dio la burbuja, sin embargo, en el 2008, cuando los bancos quiebran por el mal manejo de sus fondos, ¿el gobierno qué hace? ¿Le quita las propiedades a los bancos? No. ¿Rebaja su deuda? No. Te quita a ti, contribuyente, dinero para pagar la deuda de los bancos. Ese es el sistema que nos ha manejado desde 1945.
1944 y que en los años 60 el señor Nixon, después de haber gastado más dinero en la guerra de Vietnam de lo que recibía de impuestos del pueblo, declara: el dólar ya no va a ser equivalente a $35 la onza de oro. No salimos del patrón oro. ¿Por qué? El gasto era más que lo que ingresaba. Y desde entonces, este sistema de banca central nos viene causando daño. ¿A quiénes? A la población mundial. Ellos, el 1%, están hartos de dinero. Esa es la situación actual. Entonces, todos estos conflictos han sido generados por Estados Unidos. Y la balanza te da una China y una Rusia que han subido los estándares de vida de sus pueblos, han mejorado su comercio, han mejorado su industria, han elevado salarios, pero no han generado conflictos. En cambio, el país que ha generado conflictos, su pueblo vive una crisis económica, su industria militar se ha retrasado, su productividad ha bajado y depende de lo que le viene de China ahora para combatir la inflación. Entonces, está claro que los intereses del 1% de la población mundial están en contra del 99% de los intereses del mundo. El conflicto actual. Estados Unidos y la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, integrado por países de la Comunidad Europea, europeos y los Estados Unidos, son deudores de la banca central. Son los causantes de la actual desestabilización en el planeta. Debo ser claro y salvaguardar a un gobierno norteamericano que no creó ningún conflicto durante sus 4 años de gobierno. Y este fue el del presidente Donald Trump. Pero todos los gobiernos, a partir de que Estados Unidos entra a sustituir a Francia a tratar de vencer a Vietnam, gobiernos demócratas y republicanos han gastado más de lo que el pueblo norteamericano paga en impuestos. Por lo tanto, la Reserva Federal se ha encargado de imprimir dinero que debe y aumenta la deuda del gobierno norteamericano. Una situación fuera de serie fue la pandemia, la cual paralizó la producción de casi todo el mundo, y en Estados Unidos se tomó la determinación de entregarle dinero a la gente que no estaba recibiendo salarios para evitar la caída. Nuevamente la Reserva Federal emite miles de millones de dólares para repartirlo entre los ciudadanos. Ese dinero es deuda que sumó a la que ya tenía el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano trata de paliar esto emitiendo bonos del tesoro. Y estos van a recibir un interés a su vencimiento. Pero en este periodo, si ustedes lo han visto, los intereses han venido bajando hasta llegar a ser en un país negativos. Es decir, si tienes dinero en el banco,
pierde el dinero. Claro, ellos se prestan entre la banca al 0%, pero a ti nunca te lo prestan al 0%. Ellos no dejan de ganar. Y si pierden, tu dinero es el que paga sus pérdidas. Este sistema no puede continuar. ¿Por qué? Porque gobiernos endeudados con la banca central mundial y con la industria armamentista como los Estados Unidos tiene que obedecer las órdenes de su acreedor. Se dice que Francia tiene una deuda impagable. España anda igual. Italia está endeudada hasta el gorro. ¿Con quién? Con la Banca Central Mundial. Y el interés de la Banca Central Mundial está en ganar creando más moneda necesaria para cubrir los costos de guerra que los gobiernos no tienen y que ellos otorgan como crédito. Esta situación no puede seguir. La manipulación de gobiernos endeudados facilita generar guerra, vender armas al crédito, endeudar gobierno, y la primordial y el interés más alto de la banca central y las empresas que venden armas es crear más deudas. Cabe destacar que hay dos presidentes norteamericanos que se destacaron en la cantidad de guerras que crearon y de muertes que el mundo sufrió gracias a ellos. Y a estos dos presidentes, la banca mundial les compra el título y los nombran a ambos con el Premio Nobel de la Paz. Estos reyes de la desestabilización y del mayor número de muertes en el mundo son James Carter y Barack Obama. Récord de muertes en el mundo. Claro, gobiernos demócratas y republicanos están sometidos a los intereses de sus acreedores. Trump solventó este problema haciendo enormes ventas de armas a Arabia Saudita. No hubieron guerras, pero los señores tuvieron negocio. Pero saben la industria armamentista que si no hay guerras ellos no producen, y si no producen, no venden. Ahora bien, estas acciones de la banca mundial elevan los precios del gas, del barril de petróleo. Estos dos crean inflación, es decir, el dinero no alcanza para comprar lo que solíamos comprar. El poder adquisitivo baja. Pero además, este esquema de negocios se lleva a las palmas de ser los mayores generadores de refugiados en el mundo. Al 2018, hace 4 años, habían más de 70 millones de refugiados, repartidos en países, más que todo, de Europa, Estados Unidos. Esto desestabiliza a los países a donde esta gente llega, que no habla el idioma, que quizás no tiene la capacidad para trabajar en fábricas. Pero al 1% que gana, eso no le importa. Los gobiernos piden
que se imprima más billete, se endeuda más y el pueblo sigue debiendo. Pero además de estos que emigraron, hubieron otros 50 millones que se quedaron en casa. Perdieron sus hogares, sus trabajos, sus caminos, sus puentes, todo perdieron. Viven en la miseria. Eso suman 130 millones de personas sin medios para ganarse la vida, que fueron arrebatados porque los señores hicieron la guerra para ganar dinero. Pero ellos no son culpables. Ellos no son culpables. Es justo que un puñado de inescrupulosos, con saco, corbata, bien vestidos, elegantes, teniendo acceso a los clubes más importantes del mundo, condenen a la pobreza a 130 millones de personas. Usted lo dirá. En mi opinión no es justo. Y pregunto, ¿les permitiremos seguir lucrándose de la muerte y la miseria? Son tan poderosos que vamos a seguir aceptando su propaganda de engaño. Que gobiernos europeos cómplices o ignorantes caigan en hundir sus economías para que salga a flote la economía norteamericana. Es una situación complicada. Pero resulta que Rusia ha decidido dar la batalla y ha declarado que está dispuesta a ir a la guerra nuclear si este modelo opresivo no se detiene. Sus demandas para acabar el conflicto desatado en Ucrania son, primero, que Ucrania permanezca neutral. Segundo, que se reconozca la independencia de las repúblicas de Donetsk y Luhansk, que han sido sometidas a genocidio. Se les prohíbe hablar su lengua nativa, que es rusa. Su población, más de un 80%, es rusa. Y se les ha cortado hasta el agua. Los han bombardeado con la intención de someterlos. Rusia demanda se les reconozca su independencia. Y además, que se reconozca la independencia de Crimea, con más de un 90% de ciudadanos rusos, y que fue a las urnas a decidir que deseaban pertenecer a Rusia y no a Ucrania. Si esto se da, la guerra se acaba. La situación es complicada. La propaganda maneja mentes, confunde, crea partidarios, mucha gente desinformada, pero la batalla se está dando y la razón al final siempre triunfa. Yo me pregunto si los pueblos europeos recuperarán su soberanía y dejarán de que el señor George Soros, que tiene pagado al Parlamento Europeo, siga manejando el destino de ellos a su antojo. La bolsa de valores de Europa, las bolsas de valores caen estrepitosamente. La bolsa norteamericana no. Ojo, ¿quién está ganando? ¿Quién quiere mantener su supremacía económica? ¿Quién quiere que Europa se hunda? Son preguntas que te debes hacer.
No puedes seguir imparcial en el manejo del destino de los pueblos. La soberanía es de cada pueblo. Nadie debe obligarte por el chantaje de un crédito a apoyar medidas que van en contra de tus principios. Si bien pudiéramos llegar a las bombas nucleares, aquí en América sus efectos se sentirán muchos años después. Digo sus efectos radiactivos, porque los efectos de las metidas de pata del gobierno norteamericano ya las estamos pagando. Cultivar nos sale caro. Todo lo que se transporta nos sale caro. ¿Culpa de quién? Del señor que está en la Casa Blanca. De las políticas que está obligado a implementar porque está endeudado hasta el cogote su gobierno. Es hora de que el mundo despierte. Ahora, en este instante, puedes estar informado. No mañana, cuando llegaba el periódico hace 30, 40 años. Lo mejor para todos. Bendiciones. Muchas gracias.